Hola, buen día. El Señor está dispuesto a revelarse, está dispuesto a manifestarse. El Señor, cada vez que lo buscamos, está dispuesto a venir al encuentro. Por eso está bueno que ahora vuelvas a parar, que vuelvas a pensar que es el Señor el que quiere hablarte. Que no soy yo, que no somos pastores o personas iluminadas las que tienen una palabra que es única y hay que obedecer, sino que son momentos de inspiración para que el Señor use y que vos aproveches un encuentro con aquel que te ama de una forma incondicional, aquel que ha pagado un precio realmente caro, que fue la vida de su Hijo unigénito, para que vos y para que yo hoy tengamos la oportunidad de estar parados delante de Él y disfrutar de una vida plena y abundante y que es eterna en Él. Te animo ahora a que frenes, a que prestes atención, a que dispongas el corazón, a que le pidas la asistencia al Espíritu Santo para que Él traiga la palabra justa y oportuna para que en este tiempo vos puedas descubrir el propósito de Dios para que tu vida ahora tenga un giro completamente distinto y que puedas disfrutar de este transitar que significa el vivir acorde a los valores cristianos, el vivir acorde a la voluntad de Dios. Mira, esto a mí me gusta mucho la etapa que está Jesús acá en la tierra, porque me identifico muchas veces con las circunstancias que lo atraviesan, ¿no? Tenés a Cristo manifiesto ahí, igualmente los discípulos, las personas que se acercaban, todos iban a veces con propósitos, iban a veces con sentimientos, a veces iban con problemas que no coincidían con lo que Dios venía a hacer, pero igualmente Él los atendía. Él siempre tenía esa palabra de misericordia y de piedad que hacía que las personas entiendan que había algo más que lo que les estaba pasando en ese momento. Que hay un transitar que es mucho más importante que el hecho puntual por el cual nosotros buscamos. Que hay esta relación que se forma a partir de conocer a Jesús. Es más importante que muchas veces la manifestación del milagro que Jesús hace en nuestras vidas. Pero bueno, Jesús hacía milagros todo el tiempo. La gente lo buscaba por esto. Y Él aprovechaba estas búsquedas para enseñar a cómo hacer para que las personas realmente se reconcilien con el Dios Padre, que sean liberados de sus pecados y que puedan disfrutar de la vida eterna. Bueno, hoy quiero trabajar con un texto que está en Marcos 9 y tiene que ver con un Jesús que se encuentra después de haber sido transfigurado, que había sido sus ropas y su rostro había sido blanquecido a partir de la manifestación del Dios sobre su vida, de que la palabra de Dios, la voz audible de Dios había dicho: este es mi Hijo amado, a Él oír. Después de esta manifestación, Jesús y los discípulos que lo habían acompañado, en este caso eran 3, vuelve al valle, vuelve al lugar donde vuelve al día a día. Habían salido del momento de adoración y se encontraron ahora con la realidad. Y esta realidad no era más y nada menos que la iglesia, los discípulos, las personas que lo seguían todo el tiempo, que eran 9, completamente frustrados por una situación a la cual no habían podido dominar o resolver, y encima prejuicios y juicios de personas que en ese momento eran los fariseos, que eran los publicanos, que necesitaban evidenciar de que Jesús no era el Mesías. O sea, está buenísimo, porque Jesús venía de este lugar que había sido casi deseoso de vivir. Es más, Pedro había manifestado el deseo de quedarse ahí, de hacer una enramada y quedarse ahí, porque era buenísimo estar delante de la presencia de Dios con toda la plenitud que esto significaba. Y de repente van al valle y se encuentran con un chico endemoniado, con la necesidad de un padre sobre esta circunstancia, de la iglesia completamente frustrada y fracasada porque no había podido atender la causa, y encima el juicio o el prejuicio de la estructura de la institución social que decía que habían fallado. Y Jesús se pone en esta situación. Y de esto te quiero decir. De esto te quiero decir que Jesús igualmente se metió en el barro. Jesús, que podía estar como había estado disfrutando de la gloria eterna y había pagado precio y había renunciado a esa gloria eterna para hacerse hombre, y a partir de su sacrificio de reconciliarnos con Dios, esto es una manifestación de esto, de lo que después iba a venir, que era la reconciliación. Era esto de salir de la plenitud de Dios y hacerse hombre. Dejar la gloria
para estar donde estaba la necesidad, la tuya y la mía. Nos concentramos en la historia. Mirá, Jesús cuando llega ahí, se encuentra que están sus discípulos rodeados por una multitud que seguramente lo que decían no eran cosas buenas y estaban aplaudiendo porque había logrado hacer que había milagros, porque ellos habían ido a buscar milagros, habían ido a buscar la manifestación de Dios, y seguramente los discípulos en estas circunstancias no lo habían podido ejecutar. Y Jesús se encuentra con esto. Y dice que la muchedumbre, al ver a Jesús, se sorprendió. Y esto es algo que a mí me gusta, porque más allá de que Jesús siempre nos sorprende cuando aparece, me gusta porque yo me sorprendo cuando aparece Jesús, pero Jesús nunca deja de estar. Entonces lo que me sorprende a mí, o lo que intento a veces reconocer, que es que yo me vuelvo a dar cuenta que Jesús está al lado mío. Jesús nunca deja de estar. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. Dios siempre está en este deseo de estar con nosotros. Pero yo a veces estoy distraído. Y a veces estamos distraídos en cosas buenas. A veces estamos distraídos tratando de hacer su voluntad. A veces estamos distraídos y afanados para hacer que muchos conozcan a Jesús. Y nos sorprendemos cuando aparece Jesús. Si Él es el interesado, ¿por qué nos sorprendemos? ¿Por qué nos sorprendemos? ¿Por qué nos parece loco que Jesús venga a atender la causa por la cual Él vivió? Él murió, Él resucitó. ¿Por qué nos sorprende? Si Él es el verdaderamente interesado. Pero bueno, hay manifestación acá en este hecho de que la gente cuando lo vio a Jesús se sorprendió. Y Jesús, teniendo discernimiento de lo que había pasado, dice, ¿por qué peleaban o por qué discutían? Y la discusión venía con este sentido, ¿no? Estaban los discípulos tratando de defender lo que no habían podido hacer o de justificar, y los fariseos tratando de acusar de que en realidad ellos estaban practicando algo que no tenía que ver con la ley de Moisés, que no tenía que ver con la dogma que estaba instituida desde que Dios había manifestado al pueblo judío. Entonces estaban en esta lucha y la evidencia era justamente esto, era una necesidad de un padre que había llevado a su hijo que tenía un demonio, y los discípulos no habían podido atender esa causa. Jesús cuando pregunta por qué discuten, ninguno de sus discípulos habló. Seguramente es lo que te pasaría a mí y a vos. A ver, cuando vos no lograste hacer eso por lo cual orás, por lo cual practicás, por lo cual clamás, por lo cual llevas adelante, por lo cual tuviste una palabra de revelación, por lo cual has vivido y a veces no has conseguido el resultado que te parece que tenías que haber conseguido. Cuando te pones delante de Jesús, muchas veces no decís que estás frustrado, que estás triste, que estás cansado de esto. Muchas veces guardás silencio. Los discípulos guardaron silencio. Los que estaban acusando a los fariseos tampoco hablaron. Se quedaron expectantes. ¿Por qué? Porque su placer era justamente esto, era el tirar piedras de la vereda de enfrente. Si vos estás acostumbrado a tirar piedras de la vereda de enfrente, esta palabra no es para vos. Quédate la vereda enfrente tirando piedras, pero sabé que Jesús igualmente está a tu encuentro. Y si un día querés cruzarte de vereda y ponerte a hacer equipo con Él, Él te va a aceptar incondicionalmente. Pero bueno, el que sí sale a hablar es el papá de la persona, es el papá de este nene. Y me parece que, más allá de que desarrolla un rol en esta historia central, en sus manifestaciones y en sus declaraciones, me parece que nosotros muchas veces estamos, más allá de que obramos y trabajamos como discípulos porque tratamos de cumplir su función de esto de ser sacerdotes que acercan a Jesús para que sean reconciliados con el Dios Padre, muchas veces estamos en este rol de padres, en este rol de necesitados por nosotros o por aquellas personas cercanas. Muchas veces nos acercamos a Jesús o a aquellas personas que lo representan con nuestra causa para que haya una manifestación divina y la causa sea resuelta. Entonces le dice a Jesús, Maestro, tengo a mi hijo que tiene un demonio y era mudo, que muchas veces
lo tira al agua y lo tira al fuego, tratando de matarlo. Y Jesús le pregunta, ¿hace cuánto que sucede esto? Y le dice, desde niño. Siempre lo ha atormentado este demonio. Entonces, lo primero que para mí hace cuenta Jesús con esta pregunta es tomar conciencia de que las cosas que han sido un continuo en nuestra vida o en la vida de las personas que están cerca nuestro, estas cosas que no han sido buenas, por más que hayan sido acontecidas durante mucho tiempo, no es algo que limita el poder de Dios. Tal vez limitó la fe de los discípulos, tal vez limitó la fe del Padre, tal vez limitó la fe de la persona que estaba siendo poseída, tal vez esta circunstancia que se había sido continua y había sido ya casi naturalizada, porque era lo que acontecía todos los días de la vida de la persona. Este acostumbramiento posiblemente hacía que el ver algo distinto en esta circunstancia era muy difícil. Pero Jesús marca esto, dice, ¿hace cuánto? Desde siempre. Siempre ha sufrido esto. Entonces, el Padre le dice, pero te pido que tengas compasión, te pido que tengas piedad de nosotros, y si podés, hace algo en favor. Y Jesús dice esto, que para mí es hoy la palabra que tiene que quedar grabada en tu corazón. Si puedo. Si te he dicho que si tú crees, todas las cosas te serán posibles. Repito, mirá, Jesús le pregunta al Padre, ¿cómo que si puedo? Te dice a vos, ¿cómo que si puedo? ¿No te he dicho que todo lo que le pidas al Padre en mi nombre yo lo voy a hacer? Este es el Jesús del que te quiero recordar hoy. Este es el Jesús que te quiero decir. Este es el Jesús que hoy se para delante tuyo y te dice, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si me interesa? Tu vida me interesa, pagué precio. He pagado en la cruz por tu vida. He sufrido. He padecido por vos. ¿Cómo que si puedo? Todo lo puedo. Todo lo podés en Cristo que te fortalece. Y no es una palabra para que ahora venga un pesar en tu mente y que digas cómo y te sientas frustrado, sino para que te pares en esta verdad. Te pares de ahora en adelante y encares tu día de mañana completamente distinto, sabiendo que en Jesús podés, porque Él puede y Él quiere. Y esto es fantástico. Y el desafío tuyo de mañana, el desafío mío de mañana, no el de mañana, el de ahora, es hacer lo que dice el Padre. El Padre cuando escucha esto que dice Jesús, ¿sabe lo que dice? Fortalece mi fe, hace que mi hijo sea sano. Entonces se lo pide clarito, lo pide claro. Y el hijo, en ese momento, a partir de la obra de Jesús, es liberado del demonio, es liberado de su pesar, es liberado de su esclavitud. Pero el que también fue liberado fue su papá, el que también fue liberado fueron los discípulos. Dice Jesús, cuando después se encuentra en la intimidad, dice, ¿por qué? Que los discípulos decían, ¿por qué nosotros no lo pudimos hacer? Y él dice, porque esto solamente se libera con fe, esto se libera solamente con ayuno y oración. ¿Por qué? Porque tiene que ver con alimentar la duda, eso de poder correr la duda, no de alimentar la duda, de poder correr la duda y dejar que la fe crezca, el poder creer que Dios puede, el poder creer que Dios quiere, el poder creer que es Dios el que está interesado en tu vida, en mi vida, en tu causa y en la mía. Encima, cuando vos ponés tu corazón y dejás por perdida tu vida para hacer que Cristo viva en vos, todo lo que viene a tu corazón, está puesto en la esencia del Cristo. Cuando vos lográs dejar tu cruz y tomar la cruz de Cristo y vivir conforme a esto, lográs que el Señor se ocupe de tus temas. Y el Señor quiere ocuparse. El Señor desea ocuparse. Me parece que necesitamos ahora no estar buscando una palabra o una revelación milagrosa para poder creer, sino que necesitamos creer que Dios está interesado en tu vida. Necesitamos creer simplemente
que ese sacrificio de Cristo, que ese Cristo que hoy está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, de ese Cristo que vino para reconciliarnos, ese Cristo que tiene poder, que el Espíritu Santo que el Señor dijo que convenía que venga y que more con nosotros y que iba a quedarse con nosotros a pesar de todo, que tiene poder para salvar, tiene poder para restaurar, tiene poder para alimentar, tiene poder para resucitar muertos, tiene poder para que los paralíticos caminen, tiene poder para dar vista a los ciegos y oído a los sordos, tiene poder para que las lenguas sean sueltas y haya declaración constante de la gloria de Dios. Este Espíritu Santo mora en tu vida y mora en mi vida. ¿Por qué? Porque es un deseo de Dios. Es un deseo de Dios y viene a consecuencia de que has creído. ¿En qué creíste? En que Jesús es el Dios que ha venido y pagado precio por tu vida y por mi vida. Y lo dije un montón de veces, pero no me canso de decirlo porque es donde tenemos que estar firmes. A mí me gusta otra historia y la pongo a colación de esto. Es el centurión que le dice, di la palabra y mi siervo será sano. Él lo fue a buscar como un curandero. Él lo fue a buscar porque él entendía de que había poder en él y que él podía curar a su siervo. Y Jesús le dice, no hay fe como este. Y dice la palabra y el siervo es sano. Pero él no disfrutó. El centurión no pudo disfrutar de la paternidad de Dios. No pudo disfrutar del encuentro y la amistad con Jesús. Simplemente se quedó con el milagro. Y muchas veces nosotros nos estamos desesperados por encontrar esa palabra milagrosa que haga que el milagro sea manifiesto. Y Jesús está interesado en otra cosa. Jesús está interesado en que el transitar de tu vida, que el transitar de tus días sean tomados de su mano. Sean tomados de ese amigo que te ama de forma incondicional. ¿A qué vamos esta mañana? ¿Qué tenemos que lograr hacer? Es tener momento de intimidad con Jesús. El saber que Él es del cual Dios dice, mi Hijo amado, a Él oír. Y saber que Él está dispuesto y que puede obrar en tu favor. Que Él está dispuesto a recibirte una y otra vez. Pero tenés que ir a su encuentro. Deja de sorprenderte, que no sea una sorpresa que Jesús esté cerca. Que no sea una sorpresa que el Espíritu Santo salga a tu consuelo. Que no sea una sorpresa de que el Espíritu Santo obre a tu favor. Que no sea una sorpresa de que en tu casa empiece a haber abundancia de alimento. Que no sea una sorpresa de que te vaya bien en tu trabajo. Que no sea una sorpresa de que haya una restitución de tu salud. Que no sea sorpresa que encuentres el amor. Que no sea una sorpresa que vuelvas a disfrutar de las relaciones. Que no sea una sorpresa, porque esa es la voluntad de Dios, que vos puedas disfrutar de la vida abundante que Él pagó por vos. Te animo a que ahora frenes de nuevo, que tomes este montón de conceptos que acabo de desarrollar, este montón de cosas que acabo de tirar al aire, para que vos tomes lo que el Señor quiere hoy para vos, que lo atesores en tu corazón y que lo grabes a fuego a partir de la ayuda del Espíritu Santo. Te animo, porque es tiempo oportuno de empezar a disfrutar de la vida. Es tiempo oportuno de empezar a disfrutar de la vida eterna que Jesús pagó por vos. Es tiempo oportuno y tenés que creerle, porque Él puede. Y si te falta fe, pedísela. Si no puedes creer, pedile, porque Él hace tanto como el querer como el hacer. Dale, animate. No te confíes en lo que ves, no confíes en lo que sentís. Confía en lo que crees. Y lo que crees tiene que estar basado en que Jesús puede y quiere obrar en tu favor. Dios te bendice.